El día de hoy, y ustedes tienen a la vista, a ver si reflejan, tienen el Decreto Supremo número 308/2022, Economía y Finanzas. ¿Qué resuelve este Decreto Supremo? Acá estamos, ahí está. Dice, el presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar, acá está, el reglamento de la ley número 30.225, de la ley de contratación del Estado. Recuerden, Decreto Supremo número 344-2018- de Economía y Finanzas, ¿correcto? Y con ello va a incorporar la causal, es decir, una de las razones de afectación de actividades productivas o de abastecimiento, vamos a explicarlo luego, o de abastecimiento por crisis, pone ahí por crisis, sanitarias aplicable a las micro y pequeñas empresas. En el artículo 2 se incorpora el literal H. Recuerden, ustedes tienen su norma al numeral 264.1 del artículo 264, este es del reglamento. Y asimismo, de la 14ª disposición complementaria transitoria del reglamento de la ley número 30.225, que viene a ser la ley de contratación del Estado. Esta incorporación, si ustedes leen ahí, artículo 264.1 H, está referido a los criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitación temporal. A ver, ahí vamos ya explicando. Sucede que la normativa también regula infracciones, es decir, aquellas situaciones que no se pueden recaer, pero que obviamente al recaerse va a originar una sanción, sea por multa o una inhabilitación temporal. También hay una inhabilitación definitiva, estoy hablando para los proveedores. Entonces, lo que está determinando este artículo curioso habla de que tratándose de las micro y pequeñas empresas, es decir, está enfocando a las micro y pequeñas empresas, cuando incurran en una infracción como resultado de la afectación de sus actividades productivas, es decir, lo que hacen, su objeto social, o de abastecimiento, es decir, cuando obviamente abastezcan a las entidades públicas, generada por la crisis sanitaria de la COVID, ¿ok? Entonces, lo que señala que se incorpora pues la causal de afectación de actividades productivas o de abastecimiento por crisis sanitarias aplicable a las micro y pequeñas empresas, que son las MIP. Entonces, al incorporarse, lo que en resumen se establece es como una causal para redimir la pena, es decir, que de algún modo pueda no, o bueno, en algunos casos, en la evaluación correspondiente, no se aplique la sanción, o en todo caso sea lo mínimo. ¿Ok? Lo mínimo podríamos decir hasta una multa, por último, o en todos los casos, un tiempo mínimo no de 3, no de 6 meses. ¿Correcto? Para eso tiene que cumplir ciertos requisitos que están ahí desarrollados, ¿no? Y que obviamente en su momento el proveedor lo va a tener que evaluar. Estamos hablando de la gradualidad, ojo, acá estamos, de la gradualidad de las sanciones, ¿ok? O sea, cómo se gradúa, cómo se determinan las sanciones, considerando en primer lugar, por ejemplo, las MIP. Esto es lo que quiere decir que de alguna manera dan la posibilidad de aquellas MIPES que hayan incumplido o hayan, bueno, generado algún incumplimiento, obviamente de acuerdo a lo que es la ley número 31.535, de tal modo que con eso nos genera pues que esto está reglamentando esa parte que quedó con esa modificación de la ley, ¿no? Recuerden que con la ley número 31.535 se modificó la ley, el texto único ordenado de la ley número 30.225, y aquí lo que hace es reglamentar esa parte. No, no es algo nuevo, sino que esta modificación era necesaria justamente para reglamentar lo que en su momento modificó la ley.
¿correcto? Entonces, vamos acá, salimos un ratito, vamos entrando ya al material de consulta. Entonces, a esta fotografía vamos a incluirle 308. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un reglamento modificado hasta en 6 ocasiones. ¿Ok? Hasta en 6 ocasiones.